La elección del domingo tiene, como siempre, ganadores y perdedores. Tendremos mucho tiempo y habrá muchos espacios para hablar de resultados y de nuevos equilibrios. En Conexionistas lo haremos en su momento. Pero por ahora queremos detenernos en dos fenómenos sobresalientes de esta jornada electoral, no necesariamente celebrables y por supuesto de ninguna manera iguales: el Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. El Verde obtendrá alrededor de 50 diputados y se perfila como el aliado imprescindible del presidente para la segunda parte del sexenio. El otro, Movimiento Ciudadano, se lleva la gubernatura de Nuevo León y tiene un impresionante 7% de los votos en la elección federal. Resultados positivos sorprendentes para ambos, pero ¿qué hay detrás de cada uno de ellos y qué hay detrás de su avance? El Partido Verde es quizá la organización más contradictoria y menos congruente que existe en una sociedad de políticos incongruentes y carentes de principios. No es ecologista, ha jugado con el PRI, con el PAN y con Morena según conviene a sus intereses. Ha sido descubierto en operaciones de franca violación y fraude a la ley electoral, así como en intentos de tráfico de influencias de la más diversa índole. Su actual líder político, Manuel Velasco, pasó de la gubernatura de Chiapas al Senado en 2018 violando la Constitución, con una simple licencia para después pedir licencia al Senado y regresar a terminar su periodo como gobernador a Chiapas. Se trata del mismo partido que en 2005 estuvo a punto de desaparecer porque su entonces dirigente, Jorge Emilio González Martínez, fue grabado y exhibido en una negociación ilegal para obtener una millonada a cambio de gestionar permisos para una edificación fuera de norma en Quintana Roo. En aquellos tiempos, la aparición de los videoescándalos de Carlos Ahumada, Carlos Simas y René Bejarano detuvieron lo que se veía como la debacle por desprestigio del Partido Verde. Al amparo de la bandera ambientalista, el Verde ha captado votos de jóvenes que se dicen o se creen ecologistas, a pesar de llevar en este momento 3 años como aliado del gobierno que apostó por los combustibles fósiles, por la construcción de refinerías y por la generación de electricidad a partir de combustóleo, es decir, electricidad de la más sucia. En el día de la elección, este 6 de junio, una vez más los verdes dieron la nota. El INE les ordenó de último momento detener una campaña espontánea, según ellos, de youtubers e influencers en Instagram que llamaban a votar por el Verde Ecologista. Horas más tarde, las propias redes sociales exhibían una lista que mostraba los nombres de los promotores del Verde y las cantidades de dinero que habrían recibido por esa ilegal promoción, obviamente del Partido Verde. Aquí no hay más que preguntarse por qué razón la sociedad mexicana sigue dándole votos a un partido que no ha aportado nada más que vergüenzas a la vida política del país. Movimiento Ciudadano, el otro factor a considerar y fenómeno a analizar, se llevó la que parecía la joya más codiciada de toda la contienda electoral, la gubernatura de Nuevo León. Lo hizo con Samuel García, un candidato que en algunos sectores despierta dudas por el señalamiento de vínculos de algunos familiares suyos con organizaciones delictivas. Sin embargo, eso que antes parecía una aduana insalvable, no pesó lo suficiente entre los electores de la entidad como para descarrilar a Samuel. Esa situación nos obliga a preguntarnos cuáles son las causas por las que hoy están votando los ciudadanos y cuáles son aquellas situaciones que simplemente no aceptan. Pero Nuevo León no fue lo único que ganó Movimiento Ciudadano. En la elección de diputados federales en Jalisco, el Partido Naranja se llevó prácticamente todas las posiciones. Ese resultado consolida a la figura del gobernador Enrique Alfaro como uno de los grandes activos y precandidatos presidenciales de Movimiento Ciudadano hacia 2024. ¿Qué es Movimiento Ciudadano antes Convergencia hoy para los electores? ¿Por qué logró avanzar tanto? Esas son dos de las muchas preguntas que hoy están en el aire después de la jornada electoral del 6 de junio.
Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reyegadas y bueno, una nueva entrega de toda esta situación política. Ahora vamos a hablar de los partidos, pues, iba a decir chicos, pero no son chicos, ¿no? Más bien yo me iría por el lado de prostitutos, tal vez. Pero bueno, Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Conexionistas? Bueno, está con nosotros Alejandro Envila, que ahora pone en la mesa un reportaje muy interesante y quiero destacar varias cosas. Primera, porque, pues sí, hay que hablar del proceso electoral, de cómo lo vimos, pero Alejandro, hiciste un esfuerzo muy interesante por tratar de no repetir lo que ya está fuera, de no hablar de estas obviedades de los números, ¿no? Y entonces confundir la repetición de hechos con análisis. Y creo que traes dos temas muy interesantes porque a mí, en mi opinión, definen lo que ya deberíamos de estar entendiendo como la política a la mexicana. O sea, para mí esto es una elección de cinismo y de ingenuidad al mismo tiempo. Cinismo porque los partidos se están comportando y como se comportan, e ingenuidad porque tengo la impresión de que algunos ciudadanos todavía creemos que estas son excepciones y no es la norma. Entonces, háblanos un poco, Alejandro, de qué fue lo que viste en este reportaje donde pues pones en la mesa, como dijo Armando, a dos prostitutos. A las meretrices de la política. Armando, Edgar, muy buenos días y saludo a todos los amigos del auditorio. Digo, difícilmente se puede superar la definición de Armando, ¿no? ¿Cómo las defines? Y a ver, me voy a permitir una cosa, vamos a separar. Una cosa es el Partido Verde y otra cosa es Movimiento Ciudadano. Sí. Y no quiero decir con esto que Movimiento Ciudadano sea un gran partido político, una nueva alternativa. Ahorita entramos a esa discusión. Pero todavía hoy me podría permitir concederle cierto beneficio de la duda. Es decir, sobre todo no quiero ponerlo al nivel del Partido Verde, que creo que es el caso al que, bueno, si ustedes no tienen inconveniente, me gustaría dedicar por lo menos la primera parte de nuestra plática. A ver, terminamos el reportaje, bueno, la parte que corresponde al Partido Verde, preguntándonos, y yo los pregunto a ustedes, ¿qué pasa en una sociedad que todavía le compra a una organización de este tipo sus propuestas de campaña, que todas, prácticamente todas son incoherentes y las que no son incoherentes son mentirosas, que sistemáticamente viola la ley, lo volvió a hacer el domingo, que pasa también con las autoridades electorales. Ahí el INE tiene un gran pendiente y por supuesto la Fiscalía General de la República y la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada, la Atención de Delitos Electorales, tienen un gran pendiente. Pero a ver, esto que hicieron de pagarle a influencers, lo que sea que eso signifique, para que salieran a hacer campaña en plena veda electoral, el día de las elecciones, el día de la elección, digo, me parece de un cinismo absoluto, pero ya lo habían hecho antes, ya habían hecho cosas de este tipo antes. A ver, ellos son como son y ya los conocemos. Tuvieron su telebancada cuando estaban aliados con ningún partido en particular, pero sí con Televisa y Televisión Azteca. Eran el partido de las televisoras. Entonces, digo, se pactan con lo que sea. Se pactan con el partido que está en el poder, con el presidente en turno, o con el poder fáctico que les convenga en el momento que sea. Vamos, algo deben hacer muy bien, no quiere decir que algo bueno, pero algo deben hacer muy bien, donde llevan ya muchos años explotando que es, corríjanme si me equivoco, un modelo de negocio. Es un modelo de negocio eh, que aprovecha todos los resquicios de la ley mexicana y también toda la permisividad de las autoridades mexicanas, porque hay conductas abiertamente ilegales y que no se les sancionan eh, simplemente porque el poder en turno los quiere proteger. Y en su momento fue Fox, y luego en su momento fue Peña Nieto, y ahora en su momento es el gobierno del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. ¿Qué pasa? Yo no tengo duda de la
paupérrima calidad moral de los personajes que están en este partido, como mexicano ingenuo, aficionado a los deportes, a la lectura y a las buenas series de televisión, me da mucha tristeza, a lo mejor a ustedes no, a mí sí, escuchar promocionales, por ejemplo, de la clavadista esta Paola Espinosa, a quien tuve la fortuna de conocer regresando con su medalla olímpica en una redacción de periódico, platicando, una persona joven, entusiasta, íntegra, amable, sencilla, y escucharla promoviendo en la campaña los ideales del Partido Verde. ¿Qué necesidad tienen figuras encumbradas del deporte? No entiendo qué necesidad tienen de meterse en la política cuando la política no es su pasión. No es que lo tengan prohibido, son ciudadanos igual que todos. Pero bueno, para dar lástimas como Ana Gabriela Guevara ahora, o Paola Espinosa promoviendo al Partido Verde, digo, al nivel de actrices de telenovela, que, vamos, la profesión es absolutamente respetable, pero, vamos, lo suyo es el entretenimiento y lo hacen muy bien, que tienen que venir a hablarnos de política. Exacto. Pero lo que yo no entiendo es qué pasa con nosotros como sociedad cuando compramos estas cosas. Aquí lo hemos platicado muchas veces. Acostumbramos culpar a los políticos de todos los males. Pero yo creo que es tiempo de que como sociedad vayamos asumiendo nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que no hacemos bien? ¿Por qué compramos estos discursos mentirosos? ¿Por qué una bola de muchachos ignorantes y muy ambiciosos, que retratan bien a cuadro y son mujeres guapas y cuates galanes, ¿por qué son capaces de engañar a tantos mexicanos que les entregan su voto? Esa es la pregunta con la que yo abriría la discusión. Híjole, Sí, me creo permite. que... Adelante, perdón. No, adelante, adelante. Fíjate que yo he pensado mucho eso desde que salía este chavo, el actor de la CJ, ¿cómo se llama? X. Y diciendo que el Partido Verde, enojadísimo por la violencia, y iba a apoyar ¿cómo se llama? La pena de muerte, ¿no? El Partido Verde iba a apoyar. O sea, no entiendo yo qué Partido Verde del planeta puede salir alguien a decir eso, ¿no? En el sentido Ninguno. de que ese tipo de cosas. Y me he puesto a analizar mucho desde el principio, ¿eh? Yo me acuerdo muy chavo cuando recién salió ese partido, una amiga me decía, hay que votar por ellos, ¿eh? Hay que votar por ellos, porque ellos son los ecologistas. Entonces creo yo que aquí hay una situación que es más bien de mercadotecnia que de política y sobre todo un abuso a la gente que, como tú bien lo dices, pues no está tan clavada en el tema de la política. Y es que el partido tiene imagen, buena ondita, tiene un tucán, está pintadito de verde, y obviamente es muy fácil, creo yo, llegar a con estos personajes deportivos, ¿cómo se llama? De la televisión, etcétera, y decirles, es que nosotros apoyamos la ecología, nosotros estamos a favor de las buenas causas, etcétera, etcétera, por dientes para afuera, obviamente, es lo que le dicen, ¿no? Entonces, creo yo que por ese lado es muy fácil convencer a los influencers, vamos a ponerles el nombre que tienen ahora, para que salgan a decir este tipo de cosas, ¿no? Creo yo que mucho de lo que ha hecho el partido, obviamente, pues también tiene otras prácticas que abundan en la política mexicana, como la crear bases, etcétera, etcétera. Pero creo yo que mucho de su éxito es esta imagen buena ondita que se han hecho a lo largo de, pues, creo ya son más de 30 años. Ya rondan los 30 años. A ver, nada más una puntualización. Estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que es más mercadotecnia Ujú. que discurso político, Sí. pero son muchos años de engaño, ¿no? Como para no darse cuenta que es un cascarón vacío. Una. Y número dos, a los influencers y a los youtubers los convencieron con dinero, ¿eh? Ah, claro, No los claro, convencieron. claro. Estos pobres muchachos y muchachas, y digo no pobres en el sentido económico,
No creo que sean pobres. Pobres porque cargaron con el desprestigio de una acción ilegal ejecutada por el Verde. A ver, aquí yo quiero ser puntual. Doy mi opinión. Yo creo que el responsable y quien debe ser sancionado por la acción, sancionado legalmente, penalmente si se puede, es el partido político, sus dirigentes, no los influencers. Creo que a los influencers y a los youtubers les toca la sanción social que se están llevando, ¿no? Hay una anotación. Todo son unos tontos, son unos vendidos. Bueno, y eso en palabras mucho más floridas, en un lenguaje mucho más descriptivo, ¿no? Son unos hambreados, les dijeron de todo. Esa es la sanción social. A ver, pero ellos son ciudadanos. La veda electoral opera para los partidos y los candidatos. Ustedes y yo como ciudadanos podíamos seguir hablando de política y llamando a no votar por X o a votar por Y si se nos daba la gana. Entonces, finalmente, son ciudadanos. No voy a decir que son ciudadanos de segunda, aunque me dieran ganas, pero son ciudadanos. ¿Sí? A ver, y tienen derecho a su opinión, por más estúpida que ésta sea. Pero déjame hacer una acotación pequeñísima. En este caso fueron muy burdos, absolutamente burdos. Porque además, todos al unísono, nada más faltó que salieran todos en un Zoom llamando juntos a votar por el Partido Verde y sus propuestas. Exacto. Lo burdos. Pero yo creo que la sanción legal debe ser contra el partido y sus dirigentes. Y, en mi opinión, debería ser ejemplar. Sí. Pero fíjate, una cosa que me llamó muchísimo la atención, yo estoy ahorita escribiendo sobre ese tema para donde escribo una pequeña columna. Y estaba viendo una disculpa que sacó la youtuber Fernanda Moreno, y lo dijo literalmente. Es que la verdad, a mí nomás me pasa lo que tengo que decir, y lo digo. O sea, a ese nivel. Pero además ella tiene la capacidad de salir a decir esa cosa para su propio desprestigio. ¿Sí? Sí. Ellos, habrá quien diga, se merecen más y que los quemen en leña verde en el Zócalo y todo. Ellos se van a llevar un desprestigio. Se lo ganaron, se lo ganaron. Esa es una sanción social. Sí. Y creo que como sociedad tendríamos que darle más valor a las sanciones sociales. Así como señalamos a un cura pederasta, tendríamos que señalar a estos personajes que venden su opinión, ¿no? A ver, y aquí voy a defender al gremio, perdón, pero así como es muy fácil que desde el púlpito de la conferencia mañanera y luego muchas focas aplaudidoras repitan todos los días, es que esos periodistas escriben en contra mía porque les quité sus privilegios. Una prueba, por favor, de que les quitó sus privilegios, ¿no? Vamos, así como condenamos muy fácil a la prensa, tendríamos que señalar a este tipo de personajes que, como ya dijo Armando, tienen un nivel intelectual tan alto que son capaces de ofrecer una disculpa diciendo, pues es que yo nada más leo lo que me pasan y por eso no soy culpable de. Es decir, como soy muy tonto, como soy muy tonta, no tengo responsabilidad. Como con trabajos leo, pero no entiendo lo que leo, no me juzguen, ¿no? No me juzguen por ser bonita. O sea, nada más le faltó decir eso. Vamos, creo que ellos se van a llevar esa sanción. Pero yo voy al terreno de, a ver, la sociedad, insisto, ¿qué hace para, o sea, de veras estamos tan en pañales como para seguir comprando a estos pillos? Digo, presumimos que el PRI ya no nos ve la cara, pues ahora no la ve el Verde. Fíjate que ahí, Alejandro, yo veo que esto, lo que ocurre con el Verde, y ahora que haces la trayectoria de los años que lleva burlándose de muchas cosas, esto dice mucho de lo que somos como mexicanos, de la manera en que entendemos el ejercicio de la política, pero sobre todo lo que más me preocupa es el valor que le damos a la política como parte de un ideal a perseguir como país o como grupo social, ¿no?
y no quiero, voy a comparar porque el contraste me parece importante, no porque no porque lo esté poniendo en el mismo lugar. Pero, por ejemplo, la defensa a ciertos valores religiosos, tradiciones que se asimilan como valores religiosos, y todos sabemos bien que en México hay algunas cosas con las que no te puedes meter, ¿no? Y entonces, porque se defienden a capa y espada y ocupan las mesas de cualquier lugar. Pero la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, la defensa de esta posibilidad, ¿no? De que se respeten varias cosas, no es parte todavía. Y eso me lleva a concluir, cuando tú dices, es que, oye, a lo mejor estamos en pañales, yo te diría, yo creo que el gran problema que tenemos como sociedad es que de veras alguien cree que hemos madurado algo. Yo no lo veo así. La manera en que yo la veo es que seguimos entrando en esta dinámica y somos parte de ella porque nos es cómoda. ¿Dónde veo yo al Verde? Yo al Verde veo que es un partido, como bien dijiste, es un excelente negocio, ¿no? Es un partido que evoluciona de acuerdo con las circunstancias en un solo espectro. Cuando la cosa se polariza, en las conversaciones inclusive de la mesa, el voltear y un poco para tratar de contestar tu pregunta, decir, bueno, ¿por quién vamos a votar ahora? El hecho de asumirse como el menos polarizante, como la única vialidad en la mesa existente que no está cargada de las ofensas de estos, porque no entra a esos debates. El Verde no entra a esas discusiones, se mantiene, y este buenondismo del que señala Armando, para mi gusto se traduce en el debate de la arena pública. Ellos no asumen ningún pleito, entre comillas, de estos. Siempre se mantienen afuera. Y yo no creo que lo hagan así por conveniencia temática ni por convicción, simple y sencillamente porque eso les garantiza que en este imaginario colectivo, cuando tú ves dos polarizaciones que hoy son, digamos, groseramente evidentes, el hecho de permanecer ajeno a ellos y decir, bueno, yo soy esa opción del no pleito. Entonces, se ponen ahí y a la hora de votar, ¿no? Tengo esta impresión de que este ciudadano que no investiga, y sabemos bien que el mexicano tiene una memoria cortisísima, ¿no? Entonces, no investiga, ¿no? Me llama mucho la atención estos foros de discusiones, es que leamos las propuestas. ¿Quién demonios va a leer una propuesta? Es más, ¿quién tiene, no? Hace los ejercicios para contrastar propuestas y ponerlas en la mesa y decir, bueno, ya hice un análisis de la propuesta, si esto se traduciría en política pública. Eso no ocurre en el ciudadano de a pie, no va a ocurrir. Entonces, creo yo que nos hemos contado varias mentiras que nos encanta creer, ¿no? Una, de que efectivamente, olvídate que nos fijemos en la propuesta, de que eso hace la diferencia. No, no lo va a hacer. Dos, están posicionados ahora en este lugar, insisto, en este lugar de yo no voy a entrar, ¿no? a estas pleitos, ¿no? Si lo queremos ver así, para mantenerme en ese espacio en donde yo sigo siendo. Y para mi gusto esa es la alternativa. Ellos juegan a la complicidad. Ese es su juego. Y entonces yo voy a ser cómplice del poder, quien sea que sea este. Yo soy ese cómplice a modo por varias razones. Primera, porque no estoy metido en estas discusiones, entonces yo soy quien puede soportar, y entonces el costo de una alianza en este imaginario colectivo de la gente que no tiene memoria, que no se acuerda cómo nací, que no se acuerda que soy inconsistente en términos de mis propuestas ecologistas, que no se acuerda que yo apoyo industrias, como bien lo señalaste en el reportaje, industrias contaminantes, pues entonces me voy a poner ahí, porque como esto es profundamente emocional, yo soy esa puerta de salida emocional, ¿no? Para el resto. Y eso lo vendo, y lo vendo caro. Y ahora, con este discurso, carísimo. Y ahora con este discurso de si no eres sustentable, eres casi un subhumano, ¿no? Si no separas la basura en tu casa, si no tienes un compromiso con reciclar, si no incorporas estos, digamos, modismos de hablar ahora de economía circular y de todas estas cosas que no las estoy descartando, pero dentro de estas modas que se instalan, están en la mera ola. Porque Es una entonces, moda, no una cultura. exacto, eso fortalece entonces su posición de buena onda en un tema que ahora es validado a nivel mundial.
ahora es exigido a nivel mundial. Antes era como que somos de vanguardia, ahí viene. Hoy, por lo pronto, en lo que resta, yo diría, en el siguiente par de décadas, este esfuerzo, este discurso está dominando los espacios de reflexión en donde hoy lo que estamos viendo, que a nivel sustentabilidad, en el momento que tienes grupos ya no de activismo social, sino de activismo de accionistas, que a ExxonMobil y a Shell le dijeron, tú no vas a hacer esto porque no te vemos comprometido con el medio ambiente y evidentemente estamos hablando de un negocio, pero es un discurso que ya llegó hasta allá. Y el verde está en el mejor de los temas, con la mejor de las actitudes. En pocas palabras, creo yo, que tiene el paraguas ideal para seguir siendo cínico, para seguir siendo corrupto, para no ser evidenciado, porque lo que hay puesto en la mesa y en la escena política, ¿no? Les está haciendo el favor. Es decir, mientras este discurso polarizante, mientras este discurso de hoy en la mañana teníamos una conversación y uno de los compañeros me parece que hizo una observación muy importante. O sea, lo que estamos viendo en este entramado electoral, en este asunto postelectoral, es que ya no importa que gané, importa que tú perdiste. Entonces ya no me interesa validar que yo soy el del triunfo, me interesa además hacerte ver que tú eres el derrotado. No importa de qué partido seas. Ante esa visceralidad, esta imagen de neutralidad, de yo no soy así, o por lo menos no lo digo, y sí lo vendo, ¿no? Les ha funcionado y creo yo que les va a seguir funcionando. Mientras, y aquí con esto quiero cerrar mi comentario, y ahí viene lo importante que tú destacas de Movimiento Ciudadano. Porque si Movimiento Ciudadano se pone las pilas, el naranja va a ser el nuevo verde. Porque ellos se están ubicando en ese espacio para decir, yo sí soy esa otra opción de alternativa, que no he sido corrupto, no esto, no esto, no esto, que está por verse, está por demostrarse, ya entraremos a esa conversación, pero creo que lo que el verde no tenía y no había tenido nunca es competencia. En ese espacio donde se siente muy cómodo. Y hoy, ¿no? Movimiento Ciudadano como que quiere ser esa competencia para pelear ese espacio que es súper rentable, porque mientras Morena, mientras el PRI y mientras el PAN se sigan comportando de la misma manera, ese espacio está abierto para el que lo ocupe. A ver, ese espacio, digo, y estoy de acuerdo, ¿eh? Ese espacio es el centro político en realidad. Claro, Es el claro, centro político. así es. Mira, yo te diría, efectivamente creo que con Movimiento Ciudadano, que está por verse si no es corrupto, por eso decía yo al principio, a ver, no los quiero poner iguales. ¿Por qué? Porque del otro abundan las pruebas de lo que son. Les ha surgido competencia con Movimiento Ciudadano y además creo que hay una condición de debilidad del verde. Vamos, una es su historia de corruptelas y de violaciones a la ley electoral, documentada y constante. ¿Sí? La otra, no sé si vaya a funcionar. El Partido Verde le ha hecho mucho daño al movimiento ecologista en México. Mucho daño. Fue expulsado de la coalición de partidos verdes en el mundo. ¿Por qué? Porque no es un partido ecologista. No, no lo es. Venderán y dirá lo que sea, ¿no? En el sector, que además es un sector cerrado, bueno, no cerrado, pero muy pequeño, de las inteligencias de la ecología y de la sustentabilidad y del medio ambiente, vamos, es un grupo muy pequeño, pero ahí no hay ningún respeto por este partido, ¿no? Al contrario, lo vomitan absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente ese sector es un sector integrado por científicos y estudiosos del tema, que han determinado hacer de la sustentabilidad y del medio ambiente una forma de vida. Para ellos sí es cultura. Y han conseguido éxitos, creo que no los suficientes, pero han conseguido éxitos. El hecho de que hoy, como Edgar nos dice, este discurso ya esté en los consejos de administración de empresas importantes, es un éxito. Nació de ese círculo verde y de muchos años de trabajo,
¿Qué les falta en ese círculo verde? Estrategias de comunicación y formas de hacer masivo el mensaje de la sustentabilidad y de volverlo, de pasar de una moda que es en muchos sectores a convertirlo en una cultura. Yo soy un convencido de que, digo, hasta antes de la pandemia había un tema global en el mundo. Hoy hay dos. Uno, era la sustentabilidad. Ese era el cambio climático, es el único, era, hasta que llegó la pandemia, era el único de todos los temas auténticamente globales, por encima incluso de la economía, de la globalización económica. El cambio climático era el problema que aquejaba al mundo entero, aunque hubiera personajes aunque haya personajes que lo nieguen, como el expresidente de los Estados Unidos, como el presidente brasileño y como el presidente mexicano, el actual presidente mexicano. Es un tema global y efectivamente está ahí y llegó para quedarse. Ojalá que dure 2 décadas, ojalá durara solo 2 décadas, yo creo que va a durar más. No creo que vayamos a resolver el tema en 2 décadas. Bueno, a ver. Ahí yo ahí me refería no a que se resolvía en 2 décadas, sino que esta moda y este impulso, yo soy bastante escéptico al respecto, porque este tema, en el momento que es una paradoja, en el momento que entra a la mesa de los hombres de negocio, ahí se va a normalizar y ahí va a perder todo el objetivo, porque cuando ya le pones pesos y centavos, en mi opinión, lo único que va a alimentar va a ser otra vez esta industria de lógica de, ¿no?, producir, vender, crecer, y ahí, en fin, pero yo creo que ese es otro debate. Sí, esa es otra discusión. Exacto. Pero a ver, yo creo que en la medida en la que las inteligencias, que sí las hay, de la sustentabilidad en México, o sea, las personas con prestigio levanten de una vez la voz y entiendan que, vamos, la ecología tiene que ver con políticas públicas también. Claro. Mientras haya unos charlatanes en el Congreso vestidos de verde y diciendo que ellos son ecologistas porque promovieron los circos sin animales y promueven sembrar arbolitos y todo eso, mientras eso siga ahí, la agenda medioambiental de México como país va a seguir menospreciada. Pues ellos tienen una responsabilidad. Han hecho mucho, y además es un círculo muy pequeño, les repito. Hace 5 años, ese círculo era de 500 a 600 personas de inteligencias del tema ambiental. Pero son gente muy preparada, son científicos muchos y muchos de ellos. Ahí está Sarucán, ahí está Julia Carabias. Bueno, ahí estaba Gabriel Cuadri, que podremos tener la opinión que querramos de él. No es el hombre más agradable y simpático del mundo, pero sí entiende el tema de la sustentabilidad. Sí lo entiende. Digo, puede tener una lista de pecados muy grande y ahora que ya se volvió político seguramente va a crecer, pero al tema sí le entiende. Vamos. Ellos tienen que levantar la voz y denunciar esto, porque coincido contigo, Edgar. Nos contamos muchas mentiras y parece que hemos madurado mucho políticamente hablando, y es ridículo que presumas que ya no te dejas engañar por los políticos priistas y ahora te dejas engañar por estos chamacos que son unos bribones, que son unos vivales, perdón por los adjetivos, pero le han hecho mucho daño a la política mexicana y se han llenado las bolsas de dinero de una manera escandalosa e impresionante. Sí. Vendiéndose, como bien dices, Armando, como buena ondita, ¿no? Y efectivamente, ocuparon el centro político y en esta, yo diría, en esta esquizofrenia de los partidos y la necesidad de la gente de buscar algo que no sea polarizante, pues obtienen 50 diputados esta vez, más o menos por ahí van a andar, ¿no? Yo creo que quizás para brincar al naranja ahora, quizás diría, no sé, a menos que Armando tengas otro tema, pero el problema que veo yo es que no hay
alguien que tenga, o todos estos que tienen el conocimiento técnico, como bien dices, no tienen la arena pública ni la organización para ser ellos los que digan, porque en este discurso polarizante necesitamos el bueno y el malo. Y si alguien va a señalar a los verdes como ellos son los falsos profetas de la ecología, ¿quién es el bueno? Al leer rápidamente las plataformas de sustentabilidad del PRI, del PAN y el PRD, son una risa. O sea, no solamente son patéticas porque son copias y pegados de cuestiones que ya conocemos todos y de muy poca profundidad, ¿no? Ese espacio está ganado, ahí están bien sembrados y no veo cómo, por lo pronto, y ahora si quieren pasemos a Movimiento Ciudadano, cómo Movimiento Ciudadano vaya a entrar por esa agenda. Es más, me cuesta trabajo todavía ahorita entender cuál es la agenda de Movimiento Ciudadano en términos con qué credencial se está. Para mí es todavía una especie de gelatina sin forma que apenas la vamos a entender, ¿no? Y que ahorita la veo yo como nosotros somos el espacio donde caben todos los que no caben en las otras fórmulas. Vente para acá. No pudiste entrar en el verde porque la lógica de grupos de, eh, de democracia de cuates no te dio lugar, aquí te hacemos cancha. No encontraste un espacio ideológico ni en el PRI, aquí te hacemos cancha. Te peleaste con, aquí te cobijamos. Y entonces yo lo que veo es un mosaico, es un Frankenstein con parches federales y locales, en donde tenemos fenómenos, como bien señalaste en el reportaje, como en el de Jalisco, ¿no? Otro compañero muy atinadamente comentaba, bueno, pues íbamos a votar por la balanza y el equilibrio del poder, y miren lo que hicimos en Jalisco, él vive en Guadalajara, ¿no? Y decía, o sea, le dimos todo a ellos, Todo uno. ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta cultura? Y luego tenemos el fenómeno Nuevo León, ¿no? Que vale mucho la pena entrar a ello. Entonces, todavía no encuentro yo, a menos que ustedes sí, un hilo conductor que nos permita perfilar más la personalidad de estos nuevos pragmáticos, ¿no? Para no calificarlos todavía como el verde, porque todavía como que necesitan cometer más errores, Sí, sí, sí. pero Más tropelías. sí, ¿no? Pues la Sí, historia de su propio dueño, ¿no? Son partidos con dueño. claro. Entonces, yo no sé cómo vean ustedes, ¿no? Igual, yo creo que este partido tiende a crecer, va a seguir capturando estos espacios, más ahora con estos resultados que me parece que aquellos que estaban en el PRI y que en el PAN, que vieron que no cupieron y que sus posiciones ya no hay puertas para ellos en Morena, van a buscar donde sí. Y yo creo que el Movimiento Ciudadano va a estar encantado de recibirlos. No sé cómo vean. Completamente de acuerdo en principio, ¿eh? Yo creo que, mira, es un enigma. No sé, buscaría yo cómo podemos irlos evaluando. Una de las primeras cosas que yo pondría sobre la mesa para tratar de evaluar por dónde van y qué tanto van a poder madurar, porque de que tienen espacio, prácticamente tienen todo el espacio del resto de los partidos. Eh, a ver, qué tan cerca se comportan o qué tan lejos, qué tan distantes son del gobierno del presidente López Obrador. Porque uno de los cuestionamientos más fuertes que se les hizo, y que creo que sí detuvo su crecimiento en ciertas zonas, en otras definitivamente no, fue están dividiendo el voto opositor. Son la comparsa de la Cuarta Transformación, simulan una oposición que no es real, y ahí está el 80% de sus votos a lo largo de 3 años a favor de Morena y de las propuestas de López Obrador. Creo que uno de los primeros elementos para evaluar Movimiento Ciudadano a partir de este gran resultado electoral que obtuvo, porque no encuentro otra manera de calificarlo, es cómo se va a comportar con sus votos, cómo se va a comportar el gobernador de Jalisco ahora que tiene todo el poder, ¿sí? Y bueno, no sé cómo se vaya a comportar Samuel ahora que va a ser gobernador. Ese es un enigma aparte. Me parece pues algo extraño, ¿no? Porque de verdad
ver la campaña, analizar pues, cuál fue el eje de su campaña, esta dependencia del carisma de su esposa como influencer. Digo, las cosas les funcionaron muy bien. Yo no sé y tengo muchas dudas de si eso da para hacer un buen gobierno. O sea, que esa campaña exitosa sí, se pueda traducir a no voy a hablar de un gobierno espectacular, a un buen gobierno. Yo creo que gobiernos espectaculares hay muy pocos en la historia de cada país, pero si tenemos gobiernos aceptablemente buenos, sí creo que avanzamos como sociedades, ¿no? Yo no sé, me cuesta mucho trabajo entender en qué pensaron los electores de Nuevo León cuando compraron una oferta política. No la estoy descalificando, pero vamos a estar haciendo los análisis de cómo creció esa campaña, de cómo creció esa candidatura. Evidentemente, creo yo que se nutrió del desbarrancamiento de la candidata de Morena. Por supuesto que sí, pero creo que no fue solo eso. Yo creo que la sociedad regimontana neoleonesa es una sociedad preparada, crítica, escéptica de los políticos, que conoce la alternancia. Y me llama mucho la atención, repito, no quiero descalificarlo, porque además ganó con un amplio margen y tiene legitimidad y ganó con toda claridad. Pero me llama mucho la atención cómo votaron o por qué razón votaron por una propuesta pues que no tiene mucho, yo no le veo todavía mucho sustrato, la veo. Yo creo que, como decía, sí, al principio quizás podemos concluir que lo que estamos viendo es cómo es realmente la política a la mexicana. Y no cómo nos gustaría que ser, y no cómo, no como nos la enseñaron en la escuela, la verdad. Y ahí, por ejemplo, creo que conozco un poco ese fenómeno. La plataforma de campaña poco importa, porque esa se construye en la política pública en el momento que te sientas. Tampoco importa que te puedes olvidar totalmente de ella y tener otra nueva, ¿no? Y si la apuestas a tu recorrido en las calles, vas a conservar una base de votos importante. Entonces, creo yo que primero habría que empezar a entender que, ¿no? Para beneplácito de algunos y para sorpresa de otros, poco importan. Este asunto de las plataformas de estudios, la verdad es que poco importan. El caso de Nuevo León, por ejemplo, que sería una segunda conclusión que yo tendría en este sentido, es que el fenómeno local, la realidad de lo local, en una elección local siempre va a pesar más que una interpretación de fuera sobre esto que estamos haciendo. Y la realidad de lo local ahí es que cuando la política está muy dividida, los candidatos, y voy a utilizar esta figura del outsider, de lo que fue en su momento Fujimori, que nadie lo vio llegar y de repente aparecieron, realmente son esta fórmula que parece ser que regresa el aliento al votante, porque hay una trampa fundamental, porque el votante cree que votando por una persona distinta se acaba su compromiso ciudadano y se arreglan sus problemas, porque asume que esta nueva figura, ¿no?, se va a alejar de la dinámica política que ha vivido. En el caso de Nuevo León, tenemos un PAN dividido, un PAN que no ha sido capaz de mostrar avance, que ha sido igual de corrupto, y un PRD, un PRD que no pinta, pero sobre todo un PRI, que en el caso de Nuevo León, me parece que los neoloneses le dijeron no. O sea, el voto por Samuel no es un voto por él, es un voto por decirle no a Natividad González Parás, ¿no?, al exgobernador Medina y todo lo que eso representa. Dijeron, ya estamos hartos de ustedes. Si esta cosa, este experimento que tenemos hoy aquí, que no tiene edad, que no tiene experiencia, que ha tenido muchos errores, que si su esposa es influencer, me queda claro que lo que sí no queremos son estos dos. Y si esto es lo que tenemos, votemos por ellos, porque una cosa sí tiene Nuevo León. Nuevo León tiene
los grupos empresariales suficientemente organizados como para poder tener una palanca y decirle al nuevo gobernador, a ver, sí, sí es importante que te vayas por acá, aunque hay sorpresas, ¿no? Yo creo que ese fenómeno ocurrió ahí y ese fenómeno puede ocurrir en otros estados cuando vemos que esta polarización es tal, el hartazgo es tal, que entonces quien se asuma como esa tercera opción llama la atención porque en mi falta como ciudadano comprometido y educado políticamente, maduro políticamente, me llama la atención todo este discurso de proempresa, ¿no? De no queremos eh, que México se convierta en una especie de país que replique, en donde dices, muy bien, ciudadano, ya votaste y estás pro empresa, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Si tú eres accionista, si tú trabajas en una empresa, tú le vas a exigir cuentas a tu dirección general, a tus empleados, mes con mes. ¿Por qué al político no? ¿Por qué no tenemos ese nivel de exigencia para pararnos en sus oficinas? Y es que no hay mecanismos, no, sí los hay. Lo que pasa es que no nos importa. Y ahí me regreso a mi conclusión primera. El valor de la democracia, el valor de la ciudadanía, entender que la democracia se construye no por la oferta política, sino por la capacidad de movilización ciudadana. En el caso de México, me parece que es una semilla que está echada por ahí, que a veces le ponemos agua, que a veces crece, pero la olvidamos. Yo no creo que sea parte de unos valores nacionales y es ahí donde me gustaría cerrar mi comentario. Creo yo que esto que plantean ahora ustedes, pues nos viene a decir mucho de cómo sí es la política mexicana, que la política mexicana, lo decíamos en una plática fuera del aire, pues hay mucho dinero y tú señalabas como 4 conclusiones. Así lo veo, ¿no? No sé, Armando, ¿qué pienses? Pues fíjate que yo sí me iría mucho por ese lado del que comentas, ¿no? Pero a mí lo que me sigue brincando mucho es el tema de que no es la primera vez que lo hacen. Ya les pasó con el Bronco, pasó exactamente lo mismo, creo yo, ¿no? Se fueron por una opción que no era como tú dices, el outsider. Entonces, pues aquí hay que analizar mucho a la gente de allá, qué es lo que está viendo, qué es lo que quiere ver y sobre todo, pues qué tan hartos están de todo lo que ha pasado, sobre todo qué es lo que está pasando en estos momentos en la política, ¿no? Entonces, al grado de que ya lo hicieron una vez y están dispuestos a volver a correr el riesgo. ¿Por qué? Porque pues, así que la cabeza está muy acá, ¿no? Sí, yo Oye, Alex, estoy de si acuerdo quieres, con... vamos cerrando temas y sobre todo para ir concluyendo, porque ya el tiempo nos está comiendo sobre esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dices y lo que dicen los dos, perdón, y simplemente trasladaría a la Ciudad de México y lo que pasó en la Ciudad de México, que ya hablaremos en otro momento de esto. Entiendo perfectamente, ¿no? El voto por Samuel fue un voto contra el PRI y contra el PAN, contra los políticos tradicionales, contra los partidos tradicionales. Yo creo que en la Ciudad de México, y tiene un riesgo, va a tener un riesgo, creo que es calculado en el caso de Nuevo León, porque ya, como dice Armando, vivieron la etapa del Bronco. En la Ciudad de México, el voto no fue a favor del PAN y a favor un poco del PRI, pero mayoritariamente del PAN. Sin embargo, los panistas dicen eso. Fue un voto contra el presidente López Obrador. Fue un voto de la clase media contra el presidente. Diría más contra el presidente que contra Claudia Sheinbaum, que también le costó a la jefa de gobierno. Pero el riesgo en el caso de la Ciudad de México, y yo con esto concluyo, es que los políticos tradicionales del PAN de la Ciudad de México, esos que regentea Jorge Romero, Mauricio Tabe y toda esta pandilla, digan que ellos ganaron, o que Marco Cortés diga que el PAN ganó. A ver, el PAN no ganó, y el PRI, bueno, el PRI perdió todo prácticamente, pero creo que fueron los ciudadanos los que, de cierto sector social, los que votaron en contra del presidente López Obrador ahora, de cierto sector social, no todos, pero en el caso de la Ciudad de México sí. Y no es un tema tampoco de clases, porque eso de dividir la ciudad en dos sectores también es un engaño. En las colonias del Poniente, en las delegaciones del Poniente, hay muchas colonias populares y también ahí
perdió categóricamente Morena. ¿Sí? Entonces, ese es un engaño, ¿no? Es el nuevo engaño de la polarización en el que creo que no debemos caer. Yo nada más termino diciendo, tomo tu conclusión, así es la política mexicana, como el Partido Verde y como Movimiento Ciudadano. Lo que se compra hoy es lo buena onda, lo que parece no conflictivo. Y coincido, pues, creo que en el camino de la construcción de la ciudadanía, pues vamos muy lento y muy atrasados. Yo creo que para variar esto nos abre otra agenda, porque poder sacar una radiografía de cómo es esa política la mexicana, entenderla, pero sobre todo a mí me parece que ponerla en la mesa y empezarla a problematizar, pues quizá nos quite un poco lo ingenuos, ¿no? Para esperar que no ocurran varias cosas, pero sobre todo para entender que somos nosotros los que tenemos finalmente en nuestras manos la posibilidad de que algo ocurra distinto, porque si se lo seguimos dejando al día de la elección, me parece que no va a pasar. En fin, pues Alejandro, como siempre, muchísimas gracias, muy interesante lo que pones en la mesa y vamos a dar seguimiento. Pues ya tenemos una buena tarea, definir cuál va a ser, ¿no?, el siguiente tema de interés, porque hay demasiados. Muchísimas gracias. Sí, muchísimos. Muchas gracias a los dos. Al contrario, Alejandro, y coméntanos cómo conectamos contigo. Pues, @ en Vila Fisher en Twitter, básicamente. ¿Sí? Ahí te vi que andas muy activo, ¿no? Todos estos días, bueno, también. Es que no hay manera de no estar activo ahí en este momento, en todos los momentos, pero en este. Exactamente. Y nosotros, Conexionistas, recuerden, en Twitter somos @ConexionistasMX, igual en Facebook, Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y todos los podcasts de Conexionistas los encuentran en iVoox y también en Spotify. Y recuerden, la música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube como Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias.